Muy buenas tardes, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar con ustedes, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenos seres humanos, como buenas personas, porque soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano se puede llegar a convertir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Entonces vamos a revisar un poquito la planificación académica y empezamos entonces inmediatamente. El día de hoy entonces vamos a finalizar con el segundo grupo, los estudiantes que faltan por completar la socialización del seminario de exposición de su investigación de tesis. Y entonces, pues de esa manera finalizaríamos con los compañeros que se habían quedado rezagados en la clase anterior. Y en la próxima clase, pues si Dios lo permite, está previsto en cambio realizarse lo que tiene que ver con la socialización de las calificaciones obtenidas a lo largo de las asignaturas. Vamos a empezar entonces, ya le veo que está por acá, con la señorita Joana Pérez. Ella nos faltaba, luego entonces vamos con Joana, luego vamos con Natalia, hasta eso van llegando los demás compañeros, luego Carla, Berta, y nos faltan los compañeros que van llegando. Entonces, conforme van llegando, vamos entonces a hacerles dentro del tiempo establecido. Le puedo rogar tal vez Brian, si me puede ayudar con el control del tiempo, por favor, que no se pasen de los 10 minutos máximos, si podemos hacerlo en menos tiempo, mejor, por favor. Brian, ¿me podría ayudar con aquello? Ya, ya, mi estimado Brian, por favor. Entonces, por favor, Johanna, tenga de socializar en pantalla, entonces la presentación de su trabajo de investigación de tesis, igual que hicimos de la vez anterior. No voy a hacer observaciones de carácter puntual, sino que van a circunscribirse a las observaciones que hemos realizado en el proyecto que he entregado a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, por favor, con la cámara encendida, entonces le pido a Joanita que tenga la bondad de encender su cámara para de inmediato entonces proceder a la exposición de su trabajo de investigación de tesis. Entonces le ruego, por favor, Joanita, tenga la bondad de maximizar en pantalla. Dispone de un tiempo máximo de 10 minutos, si puede hacerlo en 6 minutos, mejor. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Entonces, en esta tarde vamos a escuchar la exposición de la señorita Joana Pérez, para lo cual entonces le tiene un tiempo de 10 minutos y si puede hacerlo en 6, mejor. Corre tiempo, mi estimado Brian. Tenga la bondad, por favor, mi estimado. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Les voy a hablar sobre el perfil de proyecto de investigación de tesis. Ya, tenemos como una pequeña imagen introductoria donde dice que el trabajo en equipo se convertirá en el método de investigación científica. El tema es diversidad florística y abundancia del componente arbustivo y herbáceo del bosque siempreverde piemontano de la cordillera del Cóndor Cutucú en el cantón Zamora. El planteamiento del problema de investigación. Las actividades antrópicas que han aumentado anualmente han causado a gran escala la pérdida de remanentes boscosos con importantes recursos naturales para el cantón. Esto no se ha tomado además que estos componentes no se han tomado en cuenta en lo que es investigaciones científicas para conocer su diversidad, riqueza y las especies que se encuentran desarrollando dentro del sotobosque. En la problemática tenemos que desde los comienzos de la humanidad, las plantas han ocupado un papel importante, ya sea como alimento en la construcción de casas o mobiliario, pero que existe una relación entre el uso de los recursos naturales, su deterioro y el desarrollo de los asentamientos humanos, ya que los problemas ambientales están ligados directamente con los modelos económicos de cada país. Específicamente en la provincia de Zamora Chinchipe, las causas principales de la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria. Otra causa notoria también es la minería y que causa la destrucción de la cobertura, la tala ilegal de bosques y la apertura de nuevas vías, ya que esto altera los ecosistemas, además de contaminar el ambiente. En las preguntas de investigación tenemos cuánta diversidad florística se encontrará en los componentes arbustivos y herbáceos en el bosque siempreverde piemontano de la cordillera del Cóndor Cutucú en el cantón Zamora y cuánta abundancia se encontrará en los componentes arbustivos herbáceos dentro del mismo. La justificación.
Tenemos que la vegetación arbustiva contribuye a frenar lo que es el desgaste del relieve. Por un lado, el follaje y la hojarasca de los arbustos, estos reducen la velocidad por consiguiente, la energía de las gotas que impactan el suelo. Por otro lado, el tronco y las raíces disminuyen lo que es los distintos agentes climáticos que transportan los materiales. En la provincia de Zamora Chinchipe cuenta con grandes áreas de bosque rica en recursos naturales que albergan una alta diversidad, además que cumplen una función social, ecológica y económica, ya que aquí se pueden aplicar estudios científicos para poder documentar esta riqueza biológica, ya que son escasos. El objetivo general tenemos definir la diversidad y abundancia florística del componente arbustivo y herbáceo en parcelas temporales en un bosque siempre verde piemontano de la cordillera del Cóndor Cutucú en el cantón Zamora. En los objetivos específicos, el primero, establecer la diversidad de especies que crecen y se desarrollan en el componente arbustivo y herbáceo a través del establecimiento de parcelas temporales en un bosque siempre verde piemontano de la cordillera del Cóndor Cutucú en el cantón Zamora. Y el segundo, establecer el estado de conservación y endemismo de las especies arbustivas y herbáceas registradas a través del establecimiento de parcelas temporales en el bosque siempre verde piemontano de la cordillera del Cóndor Cutucú en el cantón Zamora. En el marco teórico, aquí se abordará lo que es un bosque siempre verde piemontano de las cordilleras Cóndor Cutucú, lo que es composición florística, flora, especie, población, comunidad, vegetación. Dentro de vegetación hablaremos de los factores que influyen en la vegetación. Aquí están los que es los factores físicos y los factores humanos. Y también los métodos de estudio de la vegetación, como es el método de parcelas de muestreo permanentes. También se hablará de los métodos de estudios de la vegetación. Aquí estará los métodos de parcelas de muestreo permanentes, la curva de acumulación de especies y los parámetros estructurales. Aquí se hablará de la densidad absoluta relativa, dominancia relativa, frecuencia relativa y el índice de valor de importancia. Dentro de la diversidad se hablará de la diversidad específica, cómo medir la diversidad, métodos para medir la diversidad florística, los tipos de diversidad. Aquí está lo que es la diversidad alfa, beta y gamma. Los índices para medir la diversidad alfa, aquí está la riqueza específica, el índice de diversidad de Shannon-Wither y el índice de equitatividad de Pielo. Lo que es el endemismo y el estado de conservación de las especies. Con la metodología, aquí vamos a hablar de la ubicación y los límites de la provincia. Tenemos que Zamora Chinchipe se encuentra asentada en la cordillera del Cóndor y la selva amazónica. Está ubicada al sur del oriente con una superficie de 10.556 kilómetros cuadrados, donde comprende accidentes orográficos montañosos. Esta también se encuentra a una altitud que oscila entre los 815 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En las características generales y ecológicas del sitio tenemos que el 80% de los bosques de Zamora son remanentes boscosos, con especies de asociación secundaria, pero que realmente todas las especies son valiosas, especialmente de la madera, pero que se están agotando. Aquí también se puede encontrar bosques maduros con especies primarias, riberas de los ríos, y con fuertes, además de contar con sectores con fuertes pendientes. Además de que la provincia cuenta con 568 especies de plantas endémicas, algunos estudios manifiestan que las familias dominantes son las melastomatáceas, asteráceas, rubiáceas, solanáceas y poáceas. Bien, en la metodología para establecer la diversidad de especies que crecen y se desarrollan en el componente arbustivo y herbáceo. Aquí primero se va a hacer la delimitación de las parcelas temporales, en donde se va a realizar un levantamiento de información y se utilizará 6 parcelas temporales de 400 metros. Y dentro de las mismas se instalarán subparcelas de 25 metros para esto para el componente arbustivo y 3 de 1 metro para el componente herbario. Este diseño de su parcela se lo elaborará siguiendo una metodología descrita por Aguirre 2019. En las técnicas para el levantamiento de datos, aquí se va primero a realizar un inventario de las subparcelas del componente herbáceo con la finalidad de evitar el deterioro de los individuos al momento de caminar. Se utilizarán 3 subparcelas de 25 metros cuadrados y una de 1 metro cuadrado para registrar el número de individuos.
Aquí se va a utilizar la siguiente ficha técnica, donde constará la fecha, el número de su parcela, el nombre común, el número de individuos y observaciones. Para la identificación botánica de las especies que sean conocidas se le efectuará en el sector, mientras que las que no se logran identificar se las llevará posteriormente al herbario Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja para su siguiente identificación. En las técnicas de levantamiento de datos tenemos lo que es la curva de acumulación. En la curva de acumulación de especies se utilizará el número de especies acumulado en el inventario frente al muestreo empleado. Para la determinación de parámetros estructurales de componentes arbustivos y herbáceos, con los datos serán obtenidos, se calculará la de densidad relativa, la frecuencia relativa y el índice de valor importancia. En estos para los estratos arbustivos y herbáceos, esto siguiendo los lineamientos de Aguirre 2019. En la diversidad específica vamos a determinar el índice de Shannon para los componentes arbustivos y herbáceos, en donde este va a expresar la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies, en donde se evaluará este índice para las especies encontradas y se analizará mediante la siguiente fórmula. En donde si se encuentra entre 0 a 1,35, quiere decir que la diversidad es baja. Si está de 1,36 a 3,5, diversidad media, y mayores a 3,6, diversidad alta. Para determinar el índice de equitatividad de Pearson, en cambio estas especies encontradas presentan la misma abundancia en el índice que deberá ser máximo, por lo tanto deberá decrecer tendiendo a 0 a medida que la abundancia relativa se haga menos equitativa. Para esto se va a efectuar la siguiente fórmula. Para la metodología para establecer el estado de conservación y endemismo de las especies arbustivas y herbáceas, se va a establecer el estado de conservación y endemismo haciendo una comparación de las especies encontradas con las que se encuentren en el libro de plantas endémicas del Ecuador y Flora Web. Los resultados esperados para la diversidad de especies que crecen y se desarrollan en el componente arbustivo y herbáceo, se va a encontrar del estrato arbustivo y herbáceo, se va a conocer la diversidad florística, la curva de acumulación, los parámetros estructurales y los índices de diversidad. Para el segundo objetivo, en cambio, se espera conocer el endemismo y el estado de conservación de las especies arbustivas y herbáceas que se van a registrar en el bosque siempreverde piemontano de la cordillera del Cóndor Cutuco en el Cantón Zamora. Este se lo va a realizar a partir de septiembre del 2021 y se lo empieza a finalizar en abril del 2022. En el resumen de recursos tenemos que en recursos humanos se calcula un valor de $75, recursos físicos 925, otros servicios 500, imprevisto 137 con 50 centavos, lo que nos dará un total de 1,637 con 50 centavos. Gracias. Muy bien, mi estimada Joanita, felicitaciones, le deseo el mejor de los éxitos en la ejecución de su trabajo de investigación de test. Por favor, entonces, a considerar las observaciones que le he realizado en su documento. ¿Cuántos minutos hizo Brian? 10:40, ingeniero. ¿Qué pasó? No tiene que pasarse. Jenny, su presentación. Presente, ingeniero, sí. Su presentación, rapidito su presentación. Ya, espérenme. Prepara la señorita Fajardo, ¿no? Entonces, Jenny, entonces seguimos con Natalia. Entonces, bien, así mismo en el orden. Tratemos, por favor, de ver, solo resumimos, por favor, la cuestión del cronograma, los costos y el marco teórico, ¿sí? Entonces, para no demorarnos mucho tiempo. Entonces, les ruego. ¿Sí me escucha, ingeniero? Perfectamente. Tenga la bondad, Jenny, de maximizar la presentación. Entonces, vamos a dar inicio. Por favor, Brian, cuando le falte 3 minutos, les recuerda durito, 3 minutos. Y si llega a 10, su tiempo ha terminado y ahí no va más, ¿no? Bien, entonces vamos a escuchar entonces a Jenny de acuerdo a lo establecido. Corre tiempo, mi estimado Brian. Jenny, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a presentarles el perfil de proyecto de investigación de tesis. Como frase introductoria tenemos: la toma de riesgo supera tus miedos. Ya. Supera tus miedos. La tranquilidad no llegará si te pasa la vida evadiendo. Esta cosa.
Como tema de mi tesis es el estudio de restauración ecológica activa y su dinámica en los bosques piemontanos de la Reserva NEA, pertenecientes a la provincia de Zamora Chinchipe. Como objetivo general es contribuir al conocimiento científico sobre los procesos de restauración ecológica es a partir de la recuperación de la composición y estructura de la Reserva NEA del Cantón Zamora Chinchipe. Como objetivos específicos, tengo determinar la composición florística en los procesos de restauración ecológica establecidas en la Reserva NEA y evaluar la estructura de los procesos de restauración ecológica establecidas en la Reserva. Ya. En base a la problemática, los bosques cubren el 31% de la superficie de la Tierra mundial, superficie terrestre mundial, pero no están uniformemente distribuidos. En sí, casi la mitad de la superficie forestal, el 49%, se mantiene relativamente intacta, mientras que el 9% se encuentra de forma fragmentada. Aproximadamente el 80% de la superficie forestal mundial se encuentra en fragmentos más de 1 millón de hectáreas. El 20% restante se distribuye en más de 34 millones de fragmentos en todo el mundo, la inmensa mayoría de los cuales tiene una superficie inferior a 1.000 hectáreas. La deforestación y la degradación forestal sigue avanzando a un ritmo alarmante, la cual contribuye normalmente a la actual pérdida de la biodiversidad. Ya. Las preguntas de investigación son: ¿cuáles son las especies características de la restauración ecológica en su estudio inicial de sucesión? ¿Y cuáles son las características estructurales de los procesos de restauración ecológica en su etapa inicial de sucesión? Ya. Como una breve justificación, tenemos que las características de restauración ecológica se presentan en una gran variedad de factores, tanto naturales como sociales, las cuales dependerán de las estrategias de restauración, las cuales serán diferentes para cada sitio dentro de un mismo ecosistema. La deforestación y la degradación de los bosques son unas de las principales causas de pérdida de biodiversidad, de incrementos de emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero. Ante estos eventos, la regeneración juega un papel muy importante y fundamental en la dinámica de los bosques, en donde cada una de las especies tienen adaptaciones ambientales y ecológicas particulares que permiten la sobrevivencia de las especies y de los ecosistemas y la regeneración. En sí, en el marco teórico basa los siguientes temas como qué es el bosque, los bosques piemontanos, la importancia de los bosques piemontanos, los impactos de los bosques piemontanos, composición florística, evaluación e interpretación de los ecosistemas boscosos, parámetros estructurales de la vegetación, densidad absoluta, densidad relativa, densidad de frecuencia, índice de valor de importancia, diversidad específica, índice de diversidad, índice Shannon, estructura de bosques, estructura diamétrica, perfil estructural, estructura vertical y estructura horizontal. Esos son los temas que abarcan en el proyecto de tesis. Para realizar para el primer objetivo, la metodología para el primer objetivo es para la metodología para determinar la composición florística y estructural de las parcelas permanentes en los bosques piemontanos de la Reserva NEA. En sí se realizará la instalación de parcelas permanentes. Se fue la voz de Jenny. 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 A ver, Jenny, ¿sí me escucha? Jenny. Ya no está, Inge, creo que perdió conexión. Perdió con eso. Vamos a escuchar entonces a Natalia. 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 Ya, ingeniero. Ahora le comparto pantalla. Perfecto. ¿Se puede observar, tal vez? Ya está por aparecer, creo. Esperemos un ratito.
Bien, entonces trate de maximizar la presentación en Natalia. Entonces, en el tiempo establecido, por favor. Ya. Esperemos un ratito que se maximice la pantalla, por favor. Ya, corre tiempo, mi señora Natalia. Brian, por favor, controlar el tiempo. Tenga la bondad, Natalia. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Lo que les voy a presentar en este momento es mi perfil de proyecto. Como introducción tenemos el que no se trata solo de tener las oportunidades correctas, sino de aprovecharlas. Mark Hunter. Ya, dentro de lo que es mi perfil de proyecto tenemos como tema el análisis descriptivo de la perspectiva de la comunidad de la provincia de Zamora Chinchipe acerca de los diferentes servicios ecosistémicos que generan los bosques presentes en el área. Como objetivo general tenemos aportar a la generación de información referente al nivel de conocimientos acerca de los servicios ecosistémicos y su aprovechamiento dentro de la comunidad de la provincia de Zamora Chinchipe. Como objetivos específicos tenemos el calcular el nivel de conocimiento de los pobladores de la provincia de Zamora Chinchipe acerca de los servicios ecosistémicos e identificar y describir qué servicios ecosistémicos son más aprovechados por la comunidad. Como preguntas de investigación tenemos cuáles son las ventajas del conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su aprovechamiento. Y también es necesario que los moradores de la provincia de Zamora Chinchipe sepan sobre los servicios ecosistémicos y cómo aprovecharlos. Dentro del marco teórico estaremos viendo lo que son los servicios ecosistémicos y biodiversidad, en sí la relación de ambos, el tipo de servicios ecosistémicos, de lo que va dentro de esto sería servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de apoyo, de regulación y de soporte. También veríamos los instrumentos de gestión, ya sean leyes, aplicativos, todo lo que tenga que ver con el manejo y todo eso, y beneficios socioeconómicos de los servicios ecosistémicos que pueden dar. Dentro de la metodología, la presente investigación se desarrollará en la parte del sur del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, ya que es una zona de interés para el estudio de los servicios ecosistémicos que brindan sus bosques, en donde la selección de los sitios específicos se definirá una vez que se haya hecho las visitas correspondientes para determinar el nivel de importancia de cada bosque. También para conocer el nivel de conocimiento de la población acerca de los mismos servicios ecosistémicos de Zamora Chinchipe, se desarrolló una encuesta y se determinó la información requerida, en la cual se estableció a qué población estudiar y el número de encuestas a aplicar. Asimismo, se procedió a realizar un trabajo de campo, en la cual se les aplicará encuestas procediendo al proceso. Una vez ya teniendo todas las encuestas, se procederá al procesamiento de datos y resultados obtenidos y finalmente se analizarán los resultados y realizar gráficos descriptivos en los cuales se puedan detallar la información requerida. Los resultados esperados, según los objetivos específicos, se podrá adquirir un análisis sobre el conocimiento de los moradores de Zamora Chinchipe acerca de los diferentes servicios que puede brindar un ecosistema y la mejor relación y una mejora en la relación socioambiental entre moradores y pues los servicios ecosistémicos que se dan en Zamora Chinchipe. También se podrá identificar el bosque con mayor importancia ecosistémica para aprovechamiento y manejo sostenible de los servicios que puede dar ese dicho bosque por parte de la comunidad de la provincia de Zamora Chinchipe. Aquí tenemos el cronograma de actividades que se ha planificado para el desarrollo de esta investigación, en el cual consta 2 fases, una que sería fase de oficina y otra que sería fase de campo, que nos llevaría a lo largo de meses, que se culminaría se iniciaría desde el 2021 hasta el 2022, empezando en septiembre y terminando en junio respectivamente de cada año. En la descripción de los presupuestos tenemos
un subtotal de $600, ya sea en el transporte, alimentación, en los implementos que se utilizará. Y como resumen de costos, dentro de los recursos humanos, físicos, entre otros servicios y cualquier imprevisto fuera del lugar, daría un total de $1,276. Y para culminar, para mí el éxito es tener conciencia clara y plena del trabajo bien hecho. Carlos Can. Gracias. Muy bien. Natalia, por favor, revise la redacción del objetivo en el que dice calcular el conocimiento, ¿verdad? Eso es muy subjetivo, o sea, decir, imagine lo que es decir calcular el conocimiento. Entonces, hay que revisar, hay que trabajar bastantito todavía en la estructuración de su proyecto, igual en las preguntas de investigación, donde dice, por ejemplo, las preguntas de investigación se acuerda que tienen que dar una gama de respuestas, no tiene que contestarse con un sí o con un no. Si ahí me dice, es importante que los campesinos o los pobladores tengan un conocimiento de parámetros, yo diría sí, recojo la pregunta. Entonces hay que tomar en cuenta aquello. Y lógicamente hay que también implementar la metodología de cada uno de los objetivos, ¿no? ¿Cuántos minutos, mi estimado Brian? 5 minutos 16 segundos. Perfecto, muy bien. Entonces, por favor, a hacer ese tipo de observaciones para que pueda presentar su proyecto y que de esa manera pues le vaya muy bien en la ejecución del mismo, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar entonces a continuación. Ahora sí vamos entonces a entrar. Nos quedamos con Luis Crespo, ¿no? A él faltaba, ¿no? Luis. Sí, ¿no? Ya, entonces, Luis, vamos entonces a maximizar la presentación. Sí. Asimismo, en el tiempo establecido, ojalá pudiéramos hacer 6 minutos nomás para no demorarnos mucho tiempo. Maximicemos la presentación, por favor. ¿Sí se está viendo, Inge? Disculpe. Está viéndose bien. Corre tiempo, mi estimado Brian. Adelante, por favor. Tenga la bondad. Bien. Entonces, buenas tardes con todos, ingeniero. Yo voy a compartirles mi perfil de proyecto de investigación de tesis. Y quisiera iniciar con una frase que dice: antes que cualquier otra cosa, la preparación es la llave del éxito, de Alexander Graham Bell. Bien, el título de tesis se denomina Dinámica de crecimiento de 4 especies forestales nativas de bosque seco durante el periodo 2014-2021 en un huerto semillero de la Estación Experimental Zapotepamba en la provincia de Loja, en Ecuador. Dentro de los objetivos que me he planteado es, como objetivo general, contribuir a la generación de información científica sobre la dinámica de crecimiento y la evaluación dendrocronológica de 4 especies forestales durante sus primeros 6 años de establecimiento en un huerto en la estación Zapotepamba, en la provincia de Loja. Dentro de los objetivos específicos, evaluar el crecimiento de las 4 especies, todo esto en el mismo escenario, evaluar la dinámica de crecimiento y finalmente difundir, el primer objetivo a través de variables dasométricas, la dinámica de crecimiento, el segundo objetivo específico a través de métodos dendrocronológicos y el tercer objetivo que se trata de difundir los resultados actores sociales interesados para su conocimiento. Dentro de las hipótesis de investigación, para el primer objetivo me he planteado la hipótesis nula, que dice que si el crecimiento de las variables dasométricas no difieren en cada una de las especies forestales, y como hipótesis positiva si el crecimiento de las variables dasométricas difieren en cada una de las especies forestales. Y para el segundo objetivo, si el crecimiento de las 4 especies evaluado a través de métodos dendrocronológicos no es influenciado por las condiciones climáticas, y como hipótesis positiva si el crecimiento de las 4 especies forestales analizado a través de métodos dendrocronológicos sí se ve influenciado por las condiciones climáticas de un determinado lugar. Dentro del marco teórico, de manera general, se abordarán los diferentes tipos de bosques secos que se han identificado en todo el país. Se detallará conceptos sobre especies nativas, sobre la dendrocronología y sus diferentes aplicaciones, y se detallará lo que son las variables dasométricas, principalmente, bueno, las variables que han sido tomadas en cuenta para el estudio. También se hablará de los tipos de crecimiento de las variables dasométricas en cuanto al crecimiento diamétrico, en altura, en área basal, crecimiento en volumen, y también sobre el crecimiento medio anual, incremento medio anual y el incremento periódico anual.
Finalmente, esta parte terminará pues con la descripción de las especies en estudio, tanto de algarrobo, de guayacán, de hualtaco y del palo santo. Entonces, dentro de la metodología, bueno, se detalla un poco lo que es la ubicación del área de estudio. Como mencioné, se desarrollará la investigación en el Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, que cuenta con un área de huerto semillero de 1.748 metros cuadrados, que es donde se desarrollará el estudio, el presente estudio. Para evaluar el crecimiento entonces de las 4 especies a partir de variables dasométricas, se realizarán las diferentes mediciones y cálculos correspondientes a partir de DAP, de altura, de área basal, de volumen, y en base a ello se realizará el cálculo correspondiente al crecimiento de diámetro, altura, área basal, volumen, y asimismo el crecimiento medio anual de las mismas variables. Para levantar la información se utilizará la hoja de campo que se presenta en la diapositiva. Entonces, luego de ello se va a elaborar lo que son las curvas de crecimiento de las variables de la siguiente manera. Bueno, como una manera de ejemplo, la curva del DAP, de altura total, de área basal y de volumen. Para evaluar entonces la dinámica de crecimiento, a partir de métodos dendrocronológicos, se elaborará un análisis dendrocronológico de las 4 especies, el cual constará primeramente de una fase de campo, que es la obtención y preparación de muestras, y bueno, en oficina, conteo de anillos de crecimiento, o fase de laboratorio, un conteo de los anillos de crecimiento, el análisis de las muestras, la generación de series dendrocronológicas y finalmente el análisis de la dinámica de crecimiento a partir de los anillos de crecimiento. Para difundir los resultados, esto se socializará con los estudiantes de la carrera. Mediante una conferencia se socializará con los actores de interés y se elaborará un folleto con los resultados obtenidos en el cual se resalten los aspectos más importantes de los resultados. De los resultados esperados, bueno, la información sobre el crecimiento de las 4 especies, sobre la dinámica de crecimiento de las 4 especies que se evaluaron a través de los métodos dendrocronológicos, una base de datos dasométricos actualizada a los 6 años de establecimiento, las curvas de crecimiento de las diferentes variables, las series que se elaborarán dendrocronológicas con el crecimiento anual de cada especie, y el folleto técnico y el documento final de la tesis. Dentro del cronograma de actividades se ha fijado que se desarrolle para 6 meses todas las actividades que se detallan aquí en la matriz. Dentro de los recursos, en el presupuesto, perdón, el resumen de costos dentro de los recursos humanos, físicos, otros recursos, y dentro de los imprevistos se calcula un aproximado de $6,120.29 para toda la ejecución de la investigación. Quisiera terminar con una frase que dice: ten menos curiosidad por la gente y más curiosidad por las ideas, de Marie Curie. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, mi estimado Luis. Le deseo el mejor de los éxitos en la ejecución y a su trabajo de investigación de tesis. Por favor, revisar las observaciones que le hice en su documento. ¿Sí? Por favor. ¿Me escuchó, Luis? Sí, sí. Perfecto. ¿Cuántos minutos hicieron, Brian? 6 minutos 40 segundos. Estamos muy bien. Vamos entonces a continuación, Jason. Jason, por favor, tenga la bondad de poner su presentación, así como para poder escuchar la exposición de su proyecto de investigación de tesis. Así en el tiempo establecido. Jason, por favor, maximicemos la presentación. Prendemos su camarita, por favor. Esperemos, maximizamos la presentación, Jason. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Adelante, mi estimado Jason. Téngala. Corre tiempo, mi estimado Brian. Adelante, mi estimado Jason, por favor. Parece que está un poco lento la... Oh, no sé qué pasó. Ya, tranquilo, no se preocupe. Dele nomás. Ya, para empezar tengo una frase introductoria que dice: la poesía es un árbol sin hojas que da sombra.
Muy de bien. Juan Gelman. Bueno, mi título es La diversidad de la regeneración natural en una parcela permanente de un bosque siempreverde montano bajo en la parroquia de San Juan de Pozul, el cantón Celica, provincia de Loja. Dentro de los objetivos, como objetivo general, tengo que es contribuir al conocimiento del potencial de la regeneración natural de las especies forestales en una parcela permanente de bosque siempreverde montano bajo. Como objetivos específicos tenemos que el primero es describir la regeneración natural de las especies arbóreas del bosque siempreverde montano bajo mediante su composición florística, estructura y diversidad. Y el siguiente objetivo específico es evaluar la dinámica de la regeneración natural de las especies arbóreas en un periodo de 6 meses en este mismo bosque. Nuestras preguntas de investigación son, para el objetivo 1 es, ¿qué especies arbóreas de regeneración natural se encontraron mediante la composición florística, estructura y diversidad? Y para el objetivo 2 es, ¿cuál es la dinámica de crecimiento de la regeneración natural en un periodo de 6 meses? Bueno, dentro del marco teórico, abordamos los siguientes temas, que es lo que es un bosque siempreverde montano, lo que es una parcela permanente de muestreo. Dentro también describimos la regeneración natural, tenemos los diferentes subtítulos, como es la importancia de la regeneración natural, los factores que controlan el establecimiento de la regeneración natural, como es el efecto de la temperatura, efecto de la luz y los factores referentes a la masa. Además tenemos la evaluación de la regeneración natural, como es las categorías, plántula, brinzal, latizal bajo y latizal alto. También tenemos una descripción de las variables biofísicas, como son la temperatura del suelo, la temperatura ambiental, la humedad relativa, la pendiente y el porcentaje de cobertura. Dentro de la metodología tenemos la descripción del área de estudio. Como ya lo dije, se va a realizar una parcela permanente en el cantón Celica, en la parroquia de Pozul. Para el primer objetivo, que es describir la regeneración natural, para ello empezamos como en todos haciendo una parcela permanente de 1 hectárea y luego haciendo la división en 25 subparcelas de 20 por 20 y las procedemos a enumerar como tenemos en la imagen. Luego, continuando, en cada subparcela de 20 por 20, lo que se procede es a realizar otras subparcelas y parcelas anidadas para poder encontrar lo que es los latizales, los brinzales y las plántulas. Para los latizales usamos la entera, la de 20 por 20, las de 5 por 5 para los brinzales y para las plántulas una subparcela anidada de 2 por 2. Luego, toda esta información la procedemos a poner en una hoja de campo en la que tenemos puesto el número de la parcela, la subparcela, la fecha, las coordenadas donde se encuentran, así como su código, la especie, familia, altura, el CAP y su categoría. Luego, para hacer los cálculos de los parámetros estructurales, usamos lo que es la abundancia, la densidad relativa, la frecuencia relativa y el índice de valor de importancia simplificado, más conocido como IBI. Para el segundo objetivo, que es evaluar la dinámica de la regeneración natural, pues con los datos que se obtienen en la primera y en la segunda medición, que recordamos es a los 6 meses, de las variables gasométricas que son en diámetro y altura, se procede a calcular el valor promedio de crecimiento inicial y final de la especie por cada categoría de regeneración. Para ello utilizamos lo que es la fórmula del cálculo de crecimiento en altura para ver si ha incrementado, cuánto ha incrementado en este periodo. Y también usamos la fórmula para el cálculo de crecimiento en diámetro, que es de la misma manera, pero esto es para ver el crecimiento en 6 meses referente al DAP. Bueno, como resultados esperados, se espera obtener la diversidad florística de la regeneración natural, clasificada por familias, especies, y también su clasificación según su categoría. Además, esto va a estar organizado en una base de datos. Además de las especies, se conocerán las especies con un mayor índice de valor de importancia y un índice de regeneración natural. Por otra parte, también se obtendrá un resultado, una tabla comparativa del crecimiento de las variables gasométricas, diámetro y altura en un periodo de 6 meses. El cronograma lo tenemos aquí, como le decimos, esto está programado para hacerlo para 8 meses, ya que necesito un periodo de 6 meses para poder elaborar el segundo objetivo. En el presupuesto tenemos los recursos humanos, físicos y otros recursos. En el resumen de costos tenemos que en recursos humanos se nos va a ir $165. En los recursos físicos es donde más vamos a gastar, con 465,20. Esto se debe ya que nosotros vamos a implementar la parcela, entonces necesitamos material
para realizarla. Otros recursos tenemos 328 y en previstos hemos puesto un 10% de nuestro presupuesto, que nos sale 95.82, dando un total de 1.154 con 0,2. Y para terminar, tengo la frase que dice: convertir un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, mi estimado Jason. Le deseo el mejor de los éxitos en la ejecución de su trabajo de investigación de tesis, que le vaya extraordinariamente bien y por favor considere las observaciones que le he realizado en su documento. ¿Me escuchó, Jason? Sí, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Cuántos minutos hizo Brian? 5 minutos. Perfecto. 32. Muy bien, vamos a escuchar entonces a continuación a Erika. Erika, por favor, asimismo en el tiempo establecido, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimado Brian. Tenga la bondad, Erika, por favor. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Continuando con la exposición del proyecto de investigación de tesis, mi tema está titulado como influencia del estado de conservación de la vegetación ribereña sobre las comunidades de diatomeas entre ríos autondinos de la Hoya de Loja. Muy bien. Comienzo con una frase que dice: fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. Anónimo. Qué bonito, ¿eh? Qué lindo. Como objetivos tenemos el objetivo general, me he planteado como contribuir con información para mejorar la toma de decisiones acerca de la influencia del estado de conservación de la vegetación ribereña sobre las comunidades acuáticas entre ríos altoandinos de la Hoya de Loja. Como primer objetivo específico es determinar el estado de conservación a partir de la estructura, composición florística e índice de calidad de la vegetación ribereña. Y como segundo objetivo específico es determinar las métricas de diversidad y composición de las comunidades diatomeas como indicadores del estado de conservación de las riberas de los ríos altoandinos de la Hoya de Loja. Como primera pregunta de investigación para el primer objetivo es: ¿cuál es el estado de conservación actual de la vegetación ribereña con respecto a su estructura, composición e índice de calidad? El segundo, para el segundo objetivo, la pregunta de investigación es: ¿el estado de conservación de la vegetación ribereña influye en la diversidad y composición de las comunidades diatomeas? El marco teórico lo es establecido en 5 componentes. El primero referido a cuenca hidrográfica, el segundo a bosque, el tercero a comunidades acuáticas, el cuarto a la caracterización de la vegetación y el quinto a los aspectos normativos que me podrán ayudar a comparar con mis resultados. Como metodología, este se lo va a realizar el área de estudio, abordará lo que es el Carmen, Mónica y Xuncos, estos 3 ríos, y para poder cumplir el primer objetivo, que es referente a la composición y estructura, se va a levantar 3 parcelas temporales de 50 por 20, tanto la parte alta, media y baja. Ahí se tomarán los individuos leñosos mayores o iguales a 10 centímetros de DAP y altura total del árbol. También se va a establecer perfiles estructurales. Para ello se va a realizar un transecto de 10 por 50 y se va a tomar distancias horizontales, altura total del árbol o arbusto, forma, diámetro de la copa de cada individuo, siguiendo la metodología de Aguirre 2019. También ya lo que es después del campo vendría lo de oficina. Aquí se realizarán los cálculos de parámetros estructurales, parámetros asométricos y volumétricos. También se realizará lo que es una curva de acumulación de especies para poder establecer la representabilidad del muestreo y comparar la riqueza entre los sitios, entre los ríos, siguiendo la metodología de Colwell et al. 2012. También para comparar las semejanzas en la composición florística de los sitios de muestreo se realizará lo que es el índice de Yaca. Y finalmente, en ese objetivo también se va a abordar un índice de calidad de la vegetación ribereña. Este se denomina el índice de RQI, siguiendo la metodología de González del Tanaco de 2006, en el que considera 7 atributos como la continuidad longitudinal, la anchura, regeneración natural, condiciones de orilla, conectividad lateral de la ribera, permeabilidad y grado, composición y estructura. Esto es de la vegetación ribereña y se va a calificar. 1 a 3 va a ser malo, 4 a 6 estado regular, 7 a 9 estado bueno y 10 a 12 estado óptimo. Para poder cumplir el segundo objetivo, que es referente a lo que son las diatomeas, se va a realizar en la misma longitud de la parcela anteriormente establecida, de 50 metros. Se va a realizar 5 réplicas, de cada una cada 10 metros. Siguiendo la metodología de Cartuche 2020, ahí se va a tomar muestras de agua
para poder calcular lo que son nitritos y sulfatos. También se va a realizar la medición de algunas variables. Y finalmente, la recolección, el agua, se la va a almacenar y se la va a preservar con ácido sulfúrico. También se va a tomar las muestras de diatomeas en lo que son las rocas, lo más cercanas al río. Se va a utilizar técnica de cepillo de la superficie y se la va a almacenar en una botella estéril de 100 mililitros utilizando glutaraaldehído. Lo que es para la etapa de laboratorio, aquí con la muestra anteriormente dicha de agua, aquí ya se va a hacer la medición de los nitratos y sulfatos. Con la muestra de las diatomeas, las primeras se les va a limpiar. Siguiendo la metodología de trabajo IMAN 2019, se va a preparar las placas y finalmente se las va a poder identificar y se va a hacer el contagio utilizando un microscopio de más o menos de 60x de lente. ¿Qué se va a obtener? En el primer objetivo se va a obtener una base de datos en Excel, y con ello se va a poder realizar los índices, la curva de acumulación de especies, perfiles estructurales y parámetros estructurales. En el segundo objetivo, asimismo, se va a obtener una base de datos a nivel de género. Con esto se va a poder calcular lo que es la abundancia, riqueza de student, los nitratos y sulfatos y variables físico-químicas. Con respecto al cronograma, este va a iniciar en octubre y se va a finalizar en el mes de marzo. El presupuesto nos ha dado un total de 5.212,26. En el mayor peso tiene los recursos físicos, donde aquí está establecido que se va a utilizar un microscopio. Finalizo con una frase que dice: no es la voluntad de ganar lo que importa, todo el mundo la tiene, es la voluntad de prepararse para ganar lo que importa, de Paul Bryan. Gracias. Muy bien, felicitaciones, mi estimada Erika, que le vaya extraordinariamente bien en la ejecución de su proyecto de investigación de tesis. Por favor, a considerar las observaciones que le he hecho en su documento. ¿Estamos? Ya, Inge, gracias. Perfecto. ¿Cuántos minutos hizo mi estimado Brian? 5 minutos 56 segundos. Vamos a escucharlo ahorita, por favor, a Jefferson Armijos. Quisiera rogarle a Juan Carlos que me permita un ratito. Lo que pasa es que él me ha pedido, tiene un asuntito que resolver. Le ruego, por favor, de la manera más respetuosa y comedida a Juan Carlos, por favor, que me permita darle en este momento el uso de la palabra a mi estimado Jefferson. Sí, por favor, Juan Carlos. Despuésito sigue Juan Carlos, ¿sí? ¿Estamos? Ya, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a escucharlo a Jefferson, por favor. Jefferson, por favor, entonces en el tiempo establecido, corre tiempo. Tenga la bondad, mi estimado Brian. Ingeniero, a continuación les voy a exponer el perfil del proyecto de investigación previo a la obtención del título. Con una imagen introductoria que dice que los árboles que crecen hacen menos ruido que un árbol que se derrumba. Como título tengo que las implicaciones de la deforestación e incendios forestales en la distribución potencial de especies de aprovechamiento forestal condicionado del bosque húmedo ecuatoriano. Partiendo con la problemática, tenemos que el bosque tropical y el ecuatoriano han sido sometidos a constantes amenazas de origen antrópico. En esta perspectiva, la deforestación y los incendios forestales se han convertido en uno de los principales impulsadores de pérdida de la biodiversidad. Provincias como Pastaza y Manabí poseen las tasas de deforestación más altas del país, con valores que van desde los 2.885 hectáreas por año en la provincia de Pastaza hasta 533 hectáreas por año en la provincia de Manabí durante el periodo del 2016 al 2018. En el acuerdo ministerial 125 está la lista de especies forestales de aprovechamiento forestal condicional, que parten desde un rango que va desde los 0 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar, que hasta la fecha se desconoce la información geográfica detallada sobre la distribución potencial de estas especies. Y a medida que se encuentran influenciadas por factores antropológicos como la deforestación y los incendios forestales. En base a esto me he planteado las siguientes preguntas de investigación. Como primero tenemos que, ¿cuáles son las áreas de distribución potencial de especies de aprovechamiento forestal condicionado del bosque húmedo tropical y en qué medida han sido afectadas las áreas de distribución potencial de especies de aprovechamiento forestal condicionado del bosque húmedo tropical por efectos de la deforestación e incendios forestales?
La justificación del trabajo se presenta en tres partes. El bosque húmedo tropical son constituidas como zonas de fundamental importancia por su extensión, biodiversidad, además de los bienes y servicios ecosistémicos que nos proporcionan. Sin embargo, debido a su alto valor económico dentro del mercado maderero, ha provocado la tala selectiva de los bosques nativos, la razón por la cual se ha considerado como especies poco abundantes y con aprovechamiento restringido. Los modelos de distribución potencial de especies constituyen un insumo fundamental para la toma de decisiones, la elaboración de planes efectivos de conservación y predicción de áreas de hábitat representativo y de conectividad ecológica. Es necesario contar con información de las áreas de distribución potencial, de las especies de aprovechamiento forestal condicionado y las áreas afectadas por efectos de deforestación e incendios forestales, lo cual permitirá determinar los estatutos de dichas especies y garantizar la conservación de las poblaciones. En base a esto me he planteado los siguientes objetivos. Como objetivo general tengo contribuir al conocimiento de las implicaciones de los procesos de deforestación e incendios forestales, en la dinámica de distribución potencial de especies forestales, del aprovechamiento condicional de los bosques húmedos del bosque húmedo ecuatoriano, Y como objetivo específico tengo primero determinar las áreas de distribución potencial de las especies forestales de bosque húmedo ecuatoriano, evaluar las áreas de distribución potencial de las especies forestales del bosque húmedo ecuatoriano afectadas por los procesos de deforestación e incendios forestales. El marco teórico, primero partiendo con definiciones como lo que es la deforestación en Ecuador, incendios forestales, descripción botánica de 6 especies del bosque húmedo ecuatoriano, la distribución de especies y lo que es un nicho ecológico, los modelamientos de distribución de especies, el modelo de nicho ecológico según Maxen, la evaluación del modelo de distribución de especies y las variables de Maxen a considerar. La metodología, partiendo por el objetivo 1, tenemos que primero evaluar las especies. Se seleccionaron 6 especies dentro del acuerdo ministerial 125, se descargaron de la base de datos del GBIF y de la base nacional de datos de biodiversidad del Ecuador. El filtrado de los puntos de presencia de especies se lo va a realizar a través de 3 fases. La primera, un software de QI se seleccionará la localización de los puntos de ocurrencia. De ahí esos puntos de ocurrencia se los incluirá dentro del software R para eliminar puntos de 5 coordenadas duplicadas y valores de 0. Y de ahí se hará una depuración de estos puntos de ocurrencia. Datos geográficos y climáticos serán a través de las variables bioclimáticas de World Clima, una resolución de 1 kilómetro. La generación de las áreas de distribución será, como les dije, como el software Maxen, con el test de Jekyll, los puntos de presencia depurados, modelos de distribución por especies y los mapas de distribución potencial. Y para el objetivo número 2 tengo los datos de deforestación e incendios forestales. La base de datos de web se utilizará la del Ministerio del Ambiente del Ecuador en el periodo del 2000 al 2020 y los incendios forestales a través de Active Field Data de la NASA en el mismo lapso de tiempo. El análisis de datos se calculará las áreas afectadas mediante la intersección espacial con las capas de deforestación y los fuegos activos, las áreas afectadas por procesos de deforestación, incendios forestales. Y los resultados esperados para el objetivo 1, primero los mapas de distribución potencial de especies seleccionadas. Para el objetivo 2, los gráficos estadísticos, como se puede observar en la parte izquierda, indicando el grado de afectación de las áreas potenciales de distribución de las especies por efecto de la deforestación y los incendios forestales. Tengo un cronograma de actividades que partirá desde noviembre del año presente hasta abril del siguiente año. Perdón. El resumen nomás, Jefferson. Jefferson. Sí, ingeniero, disculpe. El resumen nomás, el resumen del costo nomás. Ya, el cuadro de resumen tengo los rubros de recursos humanos que parte de un valor de
de $1,194, los recursos físicos de $1,115, otros recursos que son $250.3, y los imprevistos, que es el 10% de la suma de los tres apartados anteriores, que son $225, dando como un total de $2,784.3 como presupuesto para dentro de mi proyecto. Voy a finalizar con una imagen que dice que los árboles son poemas que la tierra describe en el cielo. Eso sería todo, gracias. Muy bien, mi estimado Jefferson, lo felicito, que le vaya extraordinariamente bien en la ejecución de su proyecto de investigación de tesis. Por favor, considere las observaciones que le he realizado en su documento, ¿no? ¿Cuántos minutos hizo mi estimado Brian? 6 minutos 45 segundos. Ahora sí, entonces vamos a escucharlo a Juan Carlos. Por favor, Juan Carlos, ahora sí, por favor, tenga la bondad de socializar en pantalla su presentación. Vamos a escucharlo entonces inmediatamente, asimismo, en el tiempo establecido. Maximizamos la presentación, por favor. Entonces vamos a escucharlo a nuestro compañero Juan Carlos. Corre tiempo, mi estimado Brian. Juan Carlos, por favor, tenga la bondad. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer el perfil de proyecto de investigación. Para empezar, voy a decir una frase que dice que solo la perseverancia y la determinación son todopoderosas. Perfecto. Para empezar, el título de mi proyecto de investigación es Análisis de la relación entre la salud ocupacional y los riesgos laborales de los trabajadores informales en el sector forestal de la provincia de Zamora Chinchipe. Como esto, tengo como objetivo general es la generación de información científica sobre el empleo informal del sector forestal del sur del Ecuador, que permite sustentar y fortalecer la toma de decisiones sobre las condiciones laborales en que se desarrolla. Dentro de los objetivos específicos vamos a proponer determinar los programas de salud o los problemas de salud ocupacional y los riesgos laborales que enfrentan los trabajadores informales del sector forestal y cuantificar el impacto económico que generan los problemas de salud ocupacional y los riesgos laborales sobre los hogares de los trabajadores informales del sector forestal de la provincia de Zamora Chinchipe. Dentro de esto nos hemos creado las preguntas de investigación. Como la primera pregunta tenemos cuáles son los principales problemas de la salud ocupacional que afecta a los trabajadores informales del sector forestal y es necesario la seguridad laboral para los trabajadores informales del sector forestal de la provincia de Zamora Chinchipe. Para nuestra investigación va a abarcar el marco teórico con los siguientes temas, que va a ser el trabajo formal, temas relacionados con el trabajo informal, la salud ocupacional, el riesgo laboral, el empleo decente en el sector forestal, la diferencia entre trabajo informal y el trabajo ilegal y los indicadores para medir o evaluar el empleo informal. Dentro de la metodología, pues nuestra presente investigación se va a desarrollar al sur del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, ya que es una zona de interés para el estudio, ya que abarca el empleo informal en gran parte y sobre todo este empleo informal está relacionado al sector forestal. Mediante encuestas que desarrollaremos un sondeo en el área de estudio y se enlistará los lugares específicos donde vamos a aplicar dichas encuestas. También para la metodología tenemos que conocer el nivel de afectación dada por la salud ocupacional y los riesgos laborales de los trabajadores y la contribución que realiza la economía de los hogares y cómo se emplearán las encuestas a las personas que laboran de manera informal en empresas o actividades forestales. Dentro de los resultados esperados para el objetivo específico 1, que es determinar los problemas de salud ocupacional y los riesgos laborales, esperamos conocer los problemas de salud ocupacional y los riesgos laborales que las personas que están inmersas en los trabajos informales del sector forestal de la provincia de Zamora Chinchipe y vamos a contrastar esta información con estadísticas oficiales de estudios de empleo formal en Ecuador y se puede determinar el nivel de la brecha entre la salud y el riesgo que existe en el empleo forestal de manera formal y de manera informal. Dentro de los resultados esperados para el objetivo específico 2 va a ser que es cuantificar el impacto económico que generan los problemas de salud ocupacional y los riesgos laborales. Dentro de esto nosotros vamos a poder identificar el portafolio de actividades generadas de ingresos, lo cual permitirá estimar la contribución del empleo informal en la economía de los hogares y estos datos serán recopilados, serán analizados mediante estadísticas descriptivas y gráficos informativos.
Dentro de un cronograma de actividades, el cronograma está desarrollado para 10 meses aproximadamente, empezando en el mes de septiembre y terminando en el mes de junio del 2022. Dentro de un presupuesto, les voy a dar un presupuesto resumen, el cual vamos a utilizar los recursos humanos, que son $500, el recurso físico de 650, otros servicios que va a ser 165, y un imprevisto aproximado de un 10%, que será 176. En total, el presupuesto para mi proyecto de investigación está estimado en $1,492. Para terminar, voy a mencionar que todas las cosas negativas, la presión, los obstáculos, los desafíos, son una oportunidad para crecer. Gracias, ingeniero. Muy bien, mi estimado Juan Carlos, felicitaciones. Le deseo el mejor de los éxitos en la ejecución de su proyecto de investigación de test, que le vaya extraordinariamente bien. Por favor, considere las observaciones que le he realizado en su documento. ¿Sí? ¿Me escuchó, Juan Carlos? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos minutos hizo mi estimado Brian? 4 minutos 44. ¿Cuánto? No le escuché. ¿Cuánto? 4 minutos 44 Muy bien. segundos. Bien, gracias. Vamos entonces a escuchar luego a Carlita, así en el tiempo establecido. Tenga la bondad, corre tiempo, mi estimado Brian. Carlita, por favor, tenga la bondad. Ya, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Bueno, les voy a presentar lo que es mi proyecto de investigación. Bueno, empezando con la frase que es, perdón, ya, empezando con la frase que es de importancia para quienes desean alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Aristóteles. El presente título de mi investigación es la percepción social ante la restauración ecológica en la provincia de Zamora Chinchipe. Bueno, el planteamiento del problema de investigación seguía a través de la pregunta del por qué hay un bajo nivel de aceptación de los dueños de las fincas al desarrollar e implementar estrategias de restauración. Como objetivo general, he propuesto generar conocimiento sobre la percepción social ante la restauración ecológica en la provincia de Zamora Chinchipe para contribuir a una mejor toma de decisiones sobre las estrategias de restauración. Y tengo dos objetivos específicos, los cuales es analizar el nivel de aceptación que tienen los dueños de las fincas para implementar las acciones de restauración en sus terrenos. Y el segundo es evaluar los factores que facilitan o limitan a los dueños de las fincas para la implementación de acciones de restauración en sus terrenos. Como problemática, bueno, varios puntos de mi problemática serían que la restauración de la ecología se está generalizando en todo el mundo. Bueno, otro punto sería que los proyectos propuestos se centran únicamente en aspectos biológicos, ecológicos, e ignorando la dinámica social, es decir, no existen proyectos guiados justamente al ámbito social y no involucran diferentes actores sociales con el fin de que aporten al proceso de una manera más participativa e informativa. Bueno, las preguntas de investigación serían: ¿cuál es el nivel de aceptación de los dueños de las fincas para desarrollar e implementar estrategias de restauración? Y la segunda es: ¿cuáles son los factores que facilitan y limitan para que los dueños de las fincas implementen estrategias de restauración? Bueno, dentro del marco teórico tenemos tres temas principales, la cual es la restauración ecológica, la responsabilidad de restaurar en el Ecuador y la sociedad y la restauración. En la restauración ecológica tenemos los siguientes subtemas: cuál es la definición de restauración ecológica, la línea histórica de restauración ecológica en el Ecuador, la importancia de la restauración ecológica, las características de la restauración ecológica. Bueno, dentro de la responsabilidad de restaurar en el Ecuador, tenemos las experiencias de la restauración en la región sur del Ecuador, la planificación para realizar una buena restauración ecológica, la redacción de un plan de restauración y decisión institucional que tienden a restaurar. Bueno, dentro de la sociedad y la restauración tenemos los visión que tienen las personas ante la restauración y los conocimientos de las personas sobre la restauración.
Bueno, dentro de la metodología, se cabe recalcar que se va a hacer por medio de encuestas. Se realizará en la provincia de Zamora Chinchipe. Bueno, y dentro de esta se planificará y se formulará un calendario de visita a los dueños de gas. El diseño del cuestionario será con un lenguaje entendible para todos y las preguntas serían fáciles y cortas al responder. Bueno, de ahí sería la tabulación y el análisis de cada uno de los resultados obtenidos y procedente a redactar pues el informe final. Como resultados esperados sería involucrar y motivar a los dueños de las fincas a implementar y desarrollar estrategias de restauración en sus terrenos, contribuir con la información a implementar de una manera más correcta, dinámica, participativa las estrategias de restauración, también identificar cada uno de los factores que facilitan y limitan que tienen los dueños de las fincas para desarrollar correctamente una estrategia de restauración y más que todo para que también se animan a participar en una y con el fin de garantizar un servicio ecológico a largo plazo que contribuirá de manera significativa pues una mejor calidad de vida y la conservación de su base natural. Bueno, dentro del cuadro de actividades están propuestas actividades para un año. Dentro tenemos las actividades de investigación científica, la preparación de las encuestas, la preparación del apoyo también, la recolección de datos, el análisis de los datos obtenidos y por último, pues el redactar el informe final. Y como presupuesto, tenemos en los recursos humanos 2.200, en transporte unos 1.600, otros servicios unos 900 y imprevistos 460, dando un total de 5.160. Para finalizar, quiero decir una frase de Paulo Freire, la cual dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Gracias. Muy bien, estimada Carlita, felicitaciones, le deseo el mejor de los éxitos en la ejecución misma ya de su proyecto de investigación de tesis, que le vaya extraordinariamente bien en todas las actividades. Por favor, considere las observaciones que le he realizado en su documento. ¿Sí me escuchó, por favor? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Cuántos minutos hizo mi estimado Brian? 5 minutos 41 segundos. Perfecto, vamos muy bien. Vamos entonces a continuación con Jessica. Jessica, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimado Brian. Jessica. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A continuación, quiero iniciar con la siguiente frase. Dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Como título de investigación tengo estudio de la dinámica del páramo a lo largo de la gradiente altitudinal en el Parque Nacional Podocarpus, provincia de Loja, Ecuador. Dentro de los objetivos me he pedido plantear el objetivo general, el cual dice que es contribuir al conocimiento científico sobre la dinámica del ecosistema de páramo con el propósito de apoyar a la toma de decisiones ante cambios ambientales globales en el Parque Nacional Podocarpus en la provincia de Loja. En los objetivos específicos me he planteado dos. El primero es analizar la dinámica del ecosistema páramo a partir de indicadores ecológicos que permitan conocer los cambios temporales y altitudinales en el parque. Y el segundo es evaluar el recambio de especies vegetales en el páramo del Parque Nacional Podocarpus para conocer el reemplazo dado a lo largo del tiempo. Como preguntas de investigación, para el primer objetivo está, ¿existen cambios en la dinámica del páramo a lo largo de la gradiente del Parque Nacional Podocarpus? Y como pregunta de investigación para el segundo objetivo está, ¿las especies vegetales presentes en las parcelas de páramo del Parque Nacional Podocarpus varían a lo largo del tiempo? Dentro del marco teórico se incluirán lo que son varios temas y subtemas, como primero está definir qué es el ecosistema páramo, también la importancia de los páramos, las afectaciones que se dan en los páramos en el Ecuador, la dinámica de la vegetación en el páramo, también se definirán lo que son los indicadores ecológicos,
Se hablará también de características de indicadores ecológicos sobre la diversidad de especies en el páramo y también los tipos de diversidad. En este tema se incluyen subtemas como son diversidad específica, alfa, beta y gamma. Y también se tiene el tema de índices para medir la diversidad biológica. En este tema también se tienen subtemas como son el índice de diversidad de Shannon, el índice de dominancia de Simpson y el índice de similitud de Sorensen. Para la metodología planteada para el proyecto, se utilizará la del proyecto llamado Monitoreo del Impacto del Cambio Climático en la Biodiversidad de los Ecosistemas de Páramo del Parque Nacional Podocarpus, más conocido como MICAMBIO, basándose también en lo planteado por la Red Gloria. Como metodología para el primer objetivo se hará una selección de las cimas de páramo, en las cuales serán 3, será la determinación del punto cumbre, se establecerá las áreas cimeras, tanto superior como inferior, se hará la instalación de parcelas permanentes, estas serán de 3 por 3 metros, siendo así 4 conglomerados por cima, dando un total de 12. Cada parcela permanente será conformada por 9 subparcelas de 1 metro por 1 metro. Para la toma de datos en sí será de las parcelas de 1 metro cuadrado, siendo un total de 16 por cima, y de las cuales se registrará los datos de plantas vasculares, briofitos y líquenes. Para el segundo objetivo en sí se hará la organización de la información y datos tomados en campo en relación al objetivo número 1, se hará la evaluación del estado de conservación, se determinará también los parámetros ecológicos como son la diversidad relativa por familia, la densidad relativa, frecuencia relativa, diversidad alfa y beta, y también se hará un análisis de la diversidad beta o recambio de especies. Dentro de los resultados esperados para el primer objetivo se obtendrá lo que es un listado de biodiversidad de las especies vegetales presentes en el páramo y también se obtendrá una base de datos con cálculos de los parámetros ecológicos. Para el segundo objetivo se obtendrá una base de datos con información de las especies de páramo en donde se compararán 2 años, del 2009 y los que se registrarán en el 2021. También se obtendrán gráficos que representen el recambio de especies. Dentro del cronograma de actividades, este iniciará en el mes de octubre y terminará en el mes de marzo. Como presupuesto, dentro del resumen de costos se tiene un total de $2,338,97, lo cual abarca recursos humanos, recursos físicos, otros servicios e imprevistos del 10%. Para terminar, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, por Albert Einstein. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, mi estimada Jessica. Le deseo que tenga el mejor de los éxitos en la ejecución ya de su trabajo de investigación, que le vaya extraordinariamente bien. Por favor, considere las observaciones que le he realizado en su documento. ¿Estamos, Jessica? Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿Cuántos minutos hizo mi estimado Brian? 5 minutos, 30 segundos. Perfecto. Vamos entonces con Juan Carlos. Juan Carlos Benítez. Ya, bien, muchas gracias, ingeniero, compañeros, muy buenas tardes. Bueno. Continuando con las exposiciones, les voy a presentar el perfil de proyecto de investigación de tesis. Perfecto. Bien, como una frase introductoria, tenemos que invertir en conocimiento produce los mejores intereses de Benjamín Carrión. Como tema de tesis tenemos el transporte de sólidos suspendidos en 3 unidades hidrográficas de la Hoya del Ojo. Bien, como objetivos tenemos el objetivo general, es contribuir a la generación de información sobre el transporte de sólidos suspendidos en 3 microcuencas de la Hoya del Ojo. Como objetivos específicos tenemos estimar la tasa de sólidos suspendidos que son transportados a nivel de las 3 microcuencas. Como segundo objetivo específico tenemos validar los criterios del estado de conservación en las 3 microcuencas. Como preguntas de investigación tenemos cuál es el estado de conservación actual con respecto a su cobertura vegetal,
¿Cuál es la tasa de transporte de sedimentos suspendidos en las 3 microcuencas? Como marco teórico tenemos lo que es los diferentes conceptos, como son la definición de una cuenca hidrográfica, partes de una cuenca hidrográfica, los tipos de cuencas hidrográficas, también lo que son los procesos de erosión de cuencas hidrográficas, como son la erosión hídrica, los tipos de erosión hídrica, la pérdida de suelo en cuencas hidrográficas, el transporte de sedimentos, el transporte de material del caudal, definición de sedimentos, origen de sedimentos. También lo que es en la parte de clasificación de transporte de sedimentos, tenemos lo que es el sedimento por transporte, los sedimentos por origen material, las formas de transporte de sedimento, tenemos en este caso el transporte por rodadura, el transporte por saltación, el transporte por suspensión. Además tenemos los tipos de transporte de sedimentos, que son el transporte de sedimentos de fondo, el transporte total de fondo, el transporte de lavado, el transporte de sólidos en suspensión y el transporte total. Como metodología para el objetivo 1 tenemos la estimar la tasa de sólidos suspendidos que son transportados a nivel de las 3 microcuencas. Para esto tenemos lo que se utilizará la metodología de diferencias de pesos, lo cual se obtiene mediante la cantidad de sólidos de pesos que se encuentra en una mezcla de sedimentos y aguas, lo cual esto consiste en la separación de sólidos mediante la utilización de filtros, de un papel filtro, el cual eso nos permite conocer la cierta cantidad de sedimentos en una cierta cantidad volumétrica de agua. Como para el objetivo 2, queremos validar los criterios del estado de conservación de las 3 unidades hidrográficas. Como criterio 1, pues, en este caso se determinará la reducción y la extensión original de la cobertura vegetal. Para ello se determinará la pérdida de la superficie de la cobertura vegetal y su sustitución por otros tipos de cobertura. Además, se estimará el porcentaje de la cobertura vegetal original que ha sido sustituido por otros tipos de cobertura y uso del suelo. Para la estimación y fuentes de datos, para determinar la cobertura vegetal se utilizarán los sensores remotos como son las imágenes satelitales y otras fotos. Para la valoración de la cobertura se ha categorizado, en este caso donde muy baja, donde el nivel de porcentaje de pérdida de cobertura vegetal sería el menor al 10% y muy alto al 90% de cobertura vegetal perdida. Para el siguiente criterio es el nivel de fragmentación. En este caso se estimará el grado o nivel de conexión como son los parches remanentes del bosque, que sea la proximidad o la continuidad espacial entre parches. Y la forma de estimación se la realizará de la misma manera, que se utilizará lo que son los sensores remotos, como son las imágenes satelitales y las ortofotos. Como la evaluación de los niveles de fragmentación, se utilizará una diferente tabla con las categorías, donde el nulo o muy bajo sería lo que representa la fragmentación nula y el muy alto sería el menor al 15% de fragmentos remanentes. Como resultados esperados tenemos, para el objetivo 1 es generar la base de datos de la cantidad de sedimentos por cada cuenca hidrográfica, identificar las áreas con mayores contenidos de sólidos suspendidos y además los parámetros morfométricos de cuencas hidrográficas. Para el objetivo 2 sería la validación de criterios del estado de conservación de las 3 cuencas hidrográficas, que en este caso se validaría lo que es la cobertura vegetal de cada microcuenca, además el nivel de fragmentación que presenta cada cuenca, cada microcuenca. Para el cronograma de actividades, este proyecto se pretende empezar el mes de noviembre del 2021 y finalizaría en abril del 2022 con una duración de 6 meses. Aquí en presupuesto detallamos todos los materiales que se va a comprar dentro de los diferentes recursos. Como tabla resumen de los costos, tenemos en recursos humanos, tenemos un valor de 450, en lo que son los recursos físicos, un valor de 1,795.7, otros servicios, $410, dándonos un subtotal de 2,655.7, y además los imprevistos con un 10% que nos daría un valor de 265,57. Y esto, un valor total, sumado a todos estos recursos, nos daría un valor total de 2,921,27 centavos. A finalizar, tenemos una frase que nos dice: la vida es la vida es un crecimiento. Si deja de crecer técnica y espiritualmente, es como estar muertos. De Morihei Ueshiba. Gracias.
Muy bien, mi estimado Juan Carlos, felicitaciones, le deseo el mejor de los éxitos en la ejecución de su proyecto de investigación de tesis, que le vaya extraordinariamente bien. Por favor, a considerar las observaciones que les realicé en su documento. ¿Estamos, Juan Carlos? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Cuántos minutos hizo mi estimado Brian? 6 minutos. Perfecto. Vamos entonces finalmente a escuchar a nuestra compañera Berta. Berta, por favor, tenga la bondad de socializar en pantalla. Entonces, maximicemos en pantalla, por favor. Entonces, vamos a escuchar a nuestra compañera Berta, asimismo con ese respeto y consideración que hemos mantenido. Corre tiempo, mi estimada Berta. Adelante, por favor. Brian, corre tiempo. Gracias, ingeniero. Les voy a socializar mi proyecto de investigación. Voy a iniciar con una frase. Esto nos dice: necesitamos proteger nuestros bosques para proteger toda nuestra vida, la cual nos invita a reflexionar sobre la importancia que tienen los bosques y que debemos de emprender actividades para proteger los mismos. El título de mi investigación es Composición florística y estimación de carbono almacenado en el bosque siempreverde piemontano de la cordillera del Cóndor Cutucú de la parroquia Timbara, provincia Zamora Chinchipe, con la cual pretendo generar información que permita conocer cuáles son las especies que se encuentran en este sitio y también cuáles son los servicios ecosistémicos como el almacenamiento de carbono que este tipo de bosque nos brinda. Para ello me he planteado el primer objetivo general. Este es generar información sobre la composición, diversidad florística de árboles y también la potencialidad de almacenamiento de carbono. El objetivo específico, tengo que caracterizar la composición florística y el valor de importancia ecológica de las especies que aquí se encuentran, así como también estimar el carbono de la biomasa aérea de árboles que aquí se encuentran. La pregunta de investigación para el primer objetivo es conocer cuál es la composición y diversidad florística existente en este bosque. Y para el segundo objetivo es conocer cuál es el potencial de carbono almacenado en la biomasa aérea de este tipo de bosque. En cuanto al marco teórico, tengo algunos elementos para reforzar nuestros resultados, como la composición florística, flora, especie, parámetros estructurales, la diversidad, el carbono almacenado en los bosques, el rol de los bosques naturales en el ciclo del carbono, la relación entre el dióxido de carbono y el efecto invernadero, la biomasa, la estimación de la biomasa en los diferentes componentes de almacenamiento de los bosques y el ecosistema del área de estudio. La metodología empleada para el primer objetivo, será la selección del área de estudio mediante visitas de campo. Posterior será la delimitación e instalación de parcelas permanentes en el área de estudio y posterior será el cálculo de los parámetros estructurales de la vegetación. Para la metodología del segundo objetivo, con las variables ya obtenidas del primer objetivo, acá será el cálculo de biomasa acumulada en el estrato arbóreo y finalmente el cálculo de carbono acumulado en la biomasa aérea. Los resultados esperados en cuanto al primer objetivo, se pretende obtener una base de datos de la composición y diversidad florística de especies arbóreas y también un listado de especies de mayor importancia ecológica. En cuanto al segundo objetivo, se pretende tener una base de datos del contenido de carbono almacenado, tanto por rodal como por especie. El cronograma de actividades se realizará en 7 meses, 3 del 2021 y 4 del 2022. Para este proyecto se necesita un presupuesto estimado de $1,451.73. Como frase final, donde no hay lucha, no hay fuerza. Esta frase significa que si no luchamos por nuestros sueños, nunca existirá una fuerza de cambio. Gracias. Muy bien, felicitaciones, mi estimada Berta. Le deseo el mejor de los éxitos en la ejecución misma ya de su proyecto de investigación de tesis, que le vaya extraordinariamente bien en la ejecución de las actividades y por favor a considerar las observaciones que le he realizado en su documento, ¿sí? Ya, gracias, ingeniero. ¿Cuántos minutos hizo mi estimado Brian? 3 minutos, 5 segundos. Perfecto, muy bien. Bien, entonces vamos a encender las camaritas para ir terminando entonces la actividad académica de la tarde de hoy. Permítanme, en primer lugar, felicitarlos a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes que realmente han realizado la exposición de su proyecto de investigación de tesis, de acuerdo a lo que habíamos planificado en la asignatura y de acuerdo a lo que habíamos conversado al inicio en el encuadre en la socialización del sílabo. Gracias a la participación de todos y cada uno de ustedes, hemos cumplido con el 100% de las actividades planificadas en el sílabo y justamente lo que les había mencionado en esa oportunidad de que todos iban al final a salir con su proyecto de investigación de tesis, que no era necesario realmente desesperarse, que no era necesario realmente
estar ansiosos por la ejecución en buena hora, gracias al aporte, a la colaboración de ustedes. Hemos podido cumplir realmente con todos y cada uno de ustedes con la presentación de su proyecto de investigación de tesis. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Les deseo que tengan el mejor de los éxitos ya en la aplicación de las diferentes actividades que están previstas en su proyecto de investigación de tesis. Por favor, revisen las observaciones de carácter puntual que he realizado en todos y cada uno de los proyectos de investigación, de tal manera entonces que en la siguiente etapa que viene a constituir ya en la unidad de titulación, pues prácticamente vayan incorporando todas las observaciones y de esa manera pues puedan ejecutar de la mejor manera su proyecto de investigación de tesis. Que les vaya extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase. Vamos a hacer la socialización de las calificaciones obtenidas por ustedes a lo largo de la asignatura de proyectos de investigación que inició por allá por el 3 de mayo del año 2021. Miren el tiempo cómo se ha ido tan rápido, el tiempo es inexorable. Entonces, en la próxima clase, pues vamos a hacer la socialización de las calificaciones y luego en la siguiente ya nos queda ya únicamente ya para poder hacer la presentación de los informes en la coordinación de la carrera, ¿no? Así que les agradezco a ustedes por haber participado en esta actividad académica, los felicito y les deseo el mejor de los éxitos. Si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Que pase muy bien, Inge. Hasta luego, que les vaya muy bien.